Imagina por un instante que las grandes oportunidades que sueñas no necesitan de la bulla ni de los aplausos ajenos para manifestarse. A veces parece que la vida se mueve al ritmo de quien más grita, pero si prestas atención, descubrirás que aquellos logros duraderos nacen en la profundidad del silencio. Carl Jung hablaba de que lo más auténtico de nosotros no se revela en el ruido sino en la quietud, allí donde escuchamos esa voz interior que sabe lo que es bueno para nosotros. En un mundo lleno de distracciones, el silencio se ha vuelto un refugio olvidado, y recuperarlo es un acto de valentía. Mientras todos corren detrás de las luces, tú puedes aprender a permanecer sereno, trabajando sin ostentación, permitiendo que tus esfuerzos florezcan lejos del alboroto, porque el verdadero poder está en la presencia silenciosa. Tal vez te preguntas, ¿por qué es tan difícil callar cuando todo alrededor incita a compartir cada detalle de nuestra vida? La respuesta está en la necesidad humana de validación. Queremos ser vistos y reconocidos. Pensamos que nuestro valor depende de la opinión externa. Jung observaba que esa dependencia nos aleja del proceso de individuación, ese camino hacia convertirnos en quienes realmente somos. Cuando nos llenamos de ruido externo, dejamos de escuchar nuestra intuición y eso nos desvía. El silencio, por el contrario, es la puerta de entrada a nuestra psique, donde emergen símbolos y arquetipos que nos guían. Quien aprende a guardar silencio no apaga su voz, sino que la dirige hacia adentro para comprenderse mejor antes de actuar. En esa pausa consciente surge la claridad que muchas veces andamos buscando en el exterior. Sé que el silencio puede asustar porque nos obliga a confrontar nuestros miedos. Está asociada a la soledad, a la sensación de quedarnos fuera de la conversación. Sin embargo, Jung decía que lo que no se hace consciente se manifiesta en la vida como destino. Si no nos detenemos a escuchar lo que late en nuestro interior, corremos el riesgo de repetir patrones, de sabotearnos y de permanecer atrapados en lo que otros esperan de nosotros. Practicar el silencio nos permite reconocer nuestras sombras sin juicio, integrarlas y avanzar con más autenticidad. Este camino no se trata de callar por callar, sino de reducir el ruido para que lo esencial sea audible. De ahí que el silencio sea una disciplina. Nos entrenamos a observar sin reaccionar, a sentir sin explicar, a construir sin presumir. Imagínate sembrando un jardín. Cada semilla que depositas en la tierra necesita tiempo y oscuridad antes de germinar. Si la destapas demasiado pronto para mostrar su progreso, la expones a los elementos y puede morir. Nuestros proyectos y sueños son esas semillas. Requieren ser protegidos del juicio temprano, del comentario que desanima, de la crítica que no alimenta. Cuando decides guardarlos en silencio, les das espacio para fortalecerse. Jung comparaba el crecimiento interno con un viaje subterráneo en el que muchas cosas se transforman fuera de la vista del mundo. Y cuando finalmente emerges con tus frutos, parecen sorprender a todos menos a ti, porque sabes cuántas noches de silencio los alimentaron. Esta es la clave. Dejar que tu proceso se desarrolle sin necesidad de contarlo todo, porque no todos entenderán tu ritmo. Vivimos hiperconectados, expuestos a la mirada ajena las 24 horas del día. Cada logro, cada pensamiento, cada emoción puede convertirse en una publicación. Esta constante exposición trae consigo un costo. Dejamos de diferenciarnos entre lo que realmente es valioso y lo que simplemente llena el tiempo. Jung invitaba a distinguir entre la máscara que mostramos y el ser profundo que late detrás. El silencio nos devuelve esa distinción.
Al callar, dejamos de actuar para la galería y empezamos a actuar para nosotros mismos. Descubrimos qué queremos de verdad y qué solo es un eco de las expectativas sociales. En ese silencio surge el discernimiento. Aprendemos a decir no a la distracción para decir sí a lo esencial. Es un acto de autoconservación que, irónicamente, nos vuelve más productivos y conectados con lo que realmente importa. El silencio también cultiva el misterio. Cuando no expones cada paso de tu camino, generas curiosidad y respeto. No se trata de jugar con los demás, sino de entender que no todas las energías son compatibles con tus procesos. Jung hablaba de arquetipos como el del sabio o el ermitaño, figuras que se retiran para recibir conocimiento y luego regresan transformadas. Ese retiro no es un abandono de la sociedad, es un tiempo para recargar, para escuchar lo que el ruido no permite oír. Cuando vuelves a interactuar con el mundo, lo haces desde un lugar más pleno, y quienes te rodean perciben ese cambio, aunque no sepan explicarlo. El silencio se convierte así en un lenguaje no verbal que transmite seguridad y profundidad. Tu presencia habla por ti, y eso abre puertas que antes parecían cerradas. Quiero que pienses en las veces que has compartido un proyecto o una idea apenas concebida y has recibido miradas de duda o comentarios desalentadores. Quizá te robaron la motivación o te hicieron dudar de ti mismo. Guardar silencio en esos momentos no es egoísmo, es un acto de amor propio. Proteges tu ilusión mientras la nutres. Jung subrayaba que la confianza en uno mismo se construye en la intimidad de la reflexión, no en el bullicio de la aprobación externa. Si te acostumbras a escuchar primero a tu intuición, después podrás decidir a quién le compartes tus sueños y en qué momento. No es necesario exponerlos a la luz antes de que estén listos para crecer por sí solos. Esta práctica no solo te ahorra dolores de cabeza, también te ofrece la satisfacción de ver tu obra surgir con solidez. Existen distintos tipos de silencio, el que esconde la huida y el que protege la gestación. Aquí hablamos del segundo, del silencio que planifica, que observa y se prepara. Jung lo relacionaba con la integración de la sombra. A veces callamos porque estamos procesando, porque necesitamos tiempo para unir piezas dentro de nosotros. La sociedad tiende a interpretar el silencio como falta de ideas o de valentía, pero en realidad es síntoma de madurez. Significa que valoras lo que estás construyendo y no quieres comprometerlo con palabras apresuradas. Quien sabe callar, también sabe hablar cuando llega el momento. El silencio, entonces, no es represión, es el intervalo que antecede a la acción correcta. Cuando finalmente hablas o actúas, lo haces con la fuerza de haber gestado tu mensaje en profundidad. Al final, el silencio se convierte en un imán de oportunidades porque te mantiene centrado y receptivo. Mientras otros están distraídos en la urgencia de ser escuchados, tú estás recogiendo información, sintiendo el ambiente, entendiendo la dinámica invisible de las situaciones. Jung insistía en que las sincronicidades, esas coincidencias con sentido, se perciben mejor cuando estamos atentos y silenciosos. El silencio no garantiza un destino sin obstáculos, pero sí te da un mapa más claro para transitarlos. En este video vamos a explorar este camino interior y su impacto práctico en diferentes ámbitos de la vida. Quédate hasta el final para descubrir estrategias concretas basadas en la psicología junguiana que te ayudarán a usar el silencio como herramienta para abrir puertas. Y si sientes que este tema resuena contigo, te invito a suscribirte para no perderte los nuevos contenidos que compartimos cada semana. Tu acompañamiento es la energía que hace crecer esta comunidad de buscadores.
Hace algunos años, empecé a notar cómo las personas más centradas que conocía tenían en común un hábito sencillo. No hablaban de sus planes hasta que ya habían dado el primer paso. Esto me llevó a revisar lo que Jung decía sobre el poder de los rituales internos y cómo estos preparan el terreno para que las ideas se materialicen. En la práctica, el silencio actúa como un ritual en sí mismo. Crea un espacio sagrado donde nuestras intenciones se ordenan y cobran fuerza. Es como cerrar la puerta de una habitación para concentrarte en tu obra. Nadie te interrumpe y la energía no se dispersa. A lo largo de este viaje, verás que callar no es solo un acto de prudencia, sino un modo de honrar tu proceso. Y en esa coherencia, la vida te sorprende con puertas que se abren en el momento justo, muchas veces sin que siquiera hayas tocado. La primera gran revelación sobre el silencio es que nos permite escucharnos con honestidad. Cuando te das la oportunidad de no llenar cada espacio con conversaciones, música o redes sociales, emergen preguntas que normalmente dejas de lado. Jung hablaba de la individuación como el proceso de convertirte en la persona que siempre has sido, no en la que los demás esperan. En el ruido, es fácil confundirte con expectativas ajenas. En el silencio, las puedes descomponer. Tal vez, descubres que la meta que persigues es un deseo heredado y no un sueño propio. O que tu rabia no es contra otros, sino una frustración contigo mismo. Estos descubrimientos son incómodos, pero liberadores. Al enfrentarlos, dejas de actuar por inercia y empiezas a actuar con sentido. Y eso abre puertas porque cuando tu energía está alineada con tu esencia, atraes oportunidades que armonizan con tu ser. Otro aspecto vital del silencio es que te ayuda a gestionar la sombra de la que hablaba Jung. La sombra es ese conjunto de rasgos y emociones que no reconocemos como propios porque preferimos ignorarlos o proyectarlos en otros. Hablar sin pensar muchas veces es una manera de defendernos de esa sombra. Llenamos el espacio con palabras para no escuchar nuestra tristeza o nuestra ira. Sin embargo, cuando nos atrevemos a callar, esas emociones emergen. Puede resultar incómodo, pero es precisamente en ese encuentro sobre que podemos integrarlas y dejar de ser controlados por ellas. Si te permites vivir el silencio, estarás mejor preparado para no reaccionar desde la sombra en situaciones tensas. Y esta madurez emocional se traduce en relaciones más sanas y en decisiones más acertadas. No es casual que los líderes más admirados sean quienes mantienen la serenidad en medio de la tormenta. En la vida cotidiana, el silencio estratégico se manifiesta en cosas tan simples como no responder de inmediato a un comentario hiriente. Jung señalaba que responder impulsivamente nos hace reaccionar desde patrones inconscientes. Tomar un momento de silencio te permite procesar lo que escuchaste, ver qué resonó con tu historia y elegir una respuesta que no te lastime ni lastime a otros. Esa pausa rompe círculos de hostilidad y abre la posibilidad de diálogos más constructivos. Practicar esta pausa no implica aguantar humillaciones, sino reconocer que cada palabra que emites es energía. En vez de gastarla en explicaciones innecesarias, la conservas para construir y avanzar. Con el tiempo, este hábito cambia tu manera de interactuar con el entorno. Dejas de ser reactivo para convertirte en alguien deliberado y esto te da una ventaja competitiva en cualquier ámbito. El silencio también es clave para aprender. Escuchar sin interrumpir abre espacios para comprender realidades distintas a las tuyas. Jung resaltaba la importancia de integrar lo diferente para ampliar la conciencia. Cuando te callas,
Permites que el otro se exprese, que tus paradigmas se desafíen y que surjan nuevas conexiones. Esa actitud te abre puertas en el mundo laboral, porque las empresas valoran a quienes saben escuchar y encontrar soluciones innovadoras. Además, te posiciona como alguien confiable, pues no todos buscan a quien habla más, sino a quien sabe discernir. Este silencio, cargado de presencia, transmite confianza porque demuestra que no necesitas acaparar la atención para sentirte valioso. Más bien, te concentras en aportar cuando sea pertinente. Así, la gente recurre a ti no por ruido, sino por claridad. Como hombres y mujeres, a menudo enfrentamos presiones distintas respecto a nuestra manera de comunicarnos. A algunas mujeres se les exige ser sociables y expresar cada pensamiento, mientras a algunos hombres se les disuade de hablar de sus emociones. Este guión pretende borrar esas líneas. El silencio del que hablamos no es opresión ni censura, sino la elección consciente de crear un espacio interior fértil para todos. Jung, con su concepto de ánima y animus, exploró cómo lo femenino y lo masculino coexisten en cada persona. Incorporar silencio en nuestra vida es una forma de equilibrar esas energías. Cuando callas, abrazas tu lado receptivo y permites que aflore la intuición. Cuando decides hablar después de un tiempo de silencio, expresas tu lado activo con mayor sabiduría. Este equilibrio te hace más humano y por ende más preparado para aprovechar las oportunidades que se presenten. Ser selectivo con lo que compartes es otra forma de respetar tu viaje. Hay momentos en los que necesitamos la opinión de alguien de confianza, pero no es necesario llevar cada idea a la plaza pública. Jung estaba convencido de que cada persona tiene un camino único y que nadie puede recorrerlo por ti. El silencio en esta perspectiva no se trata de esconder, sino de preservar. Al guardarte tus proyectos en etapas tempranas, evitas contaminarlos con los miedos ajenos. Y cuando finalmente hablas, no lo haces para pedir permiso, sino para compartir un logro que ya es real. Esta postura también inspira a otros a confiar en sus procesos. Tu ejemplo muestra que no necesitas la aprobación masiva para avanzar. Simplemente sigues tu brújula interna y permites que el éxito sea la evidencia silenciosa de tu compromiso. Una de las razones por las que el silencio abre puertas es porque te vuelve impredecible de una manera sana. En una era donde casi todo es compartido, reservar ciertos aspectos de tu vida genera un aura de misterio que atrae. No se trata de manipular, sino de entender que la sobriedad en tus palabras y acciones crea expectativa. Jung vinculaba esta cualidad con el arquetipo del mago, esa figura que trabaja en lo oculto hasta que su arte se manifiesta con fuerza. Al practicar el silencio, te alineas con este arquetipo, no por vanidad, sino porque respetas el proceso. Cuando finalmente actúas o hablas, lo haces con impacto y autenticidad. Y las personas valoran ese contraste entre quietud y acción. Entienden que tu silencio era preparación, no ausencia. Así se forjan reputaciones duraderas, basadas en resultados, no en promesas vacías. En la esfera laboral, he visto cómo el silencio consciente puede ser la diferencia entre alguien que avanza y alguien que se estanca. Jung afirmaba que aquello que no integramos vuelve a nosotros como destino. Si siempre hablas de tus ambiciones sin trabajar en ellas, la vida terminará mostrándote que la acción es más poderosa que el discurso. En cambio, cuando callas y te dedicas a prepararte, tus esfuerzos se traducen en competencias reales, y éstas te abren puertas a puestos, proyectos o alianzas que no imaginabas. Además, el silencio te permite leer el ambiente.
Observas dinámicas de poder, comprendes motivaciones y eliges momentos estratégicos para presentar tus propuestas. No es un juego de manipulación, sino de inteligencia emocional. Aprendes a fluir con los ciclos de tu entorno laboral sin perder tu autenticidad. El silencio también mejora tu relación con el fracaso. Jung veía las crisis como oportunidades para conocernos mejor. Cuando fracasamos, solemos buscar excusas o culpables en voz alta para aliviar la vergüenza. Pero si te concedes un espacio de silencio, puedes reflexionar sobre lo ocurrido con honestidad. Este análisis sincero te permite aprender y prepararte mejor. Al no compartir cada caída con todo el mundo, proteges tu dignidad y conservas tu energía. No se trata de negar lo que pasó, sino de no alimentar el discurso de fracaso ante quien no puede comprenderlo. Tu silencio se convierte en un laboratorio donde destilas sabiduría de tus errores, y esa sabiduría, más adelante, será la llave que abra nuevas puertas porque te acerca a la excelencia. Por último, considera que el silencio es una forma de gratitud. Jung enseñaba que agradecer no es un acto de palabras, sino una actitud interior. Cuando callas para contemplar lo que tienes, reconoces el valor de tu vida sin necesidad de alardear. Este silencio agradecido genera paz y atrae abundancia. Te conecta con algo más grande que tú, llámalo universo, divinidad o destino. En ese estado, es más fácil notar las oportunidades cuando se presentan, porque no estás ansioso ni distraído. Agradecer en silencio te permite abrirte a lo nuevo sin perder la humildad. Y así, en esta introducción, hemos trazado el mapa de un viaje que te invito a recorrer. La juventud tiende a asociar el éxito con visibilidad. Muchos creen que la única manera de demostrar valor es siendo el centro de atención. Sin embargo, Jung advertía que la primera mitad de la vida está destinada a construir el ego y la segunda, a trascenderlo. Primero exploraremos cómo el silencio te ayuda a equilibrar la necesidad de reconocimiento con la necesidad de autenticidad. El mundo digital incentiva a que cada paso sea público. Un nuevo proyecto, una relación, incluso nuestras comidas se comparten. Esto produce una ilusión de conexión, pero también una dispersión de energía. Cuando todo está en el escaparate, nos volvemos vulnerables a la opinión ajena y perdemos nuestra capacidad de decidir por nosotros mismos. El silencio, en esta fase de la vida, actúa como una pausa necesaria para asentar la identidad en algo más sólido que la aprobación externa. Observa cómo las personas que han alcanzado metas sólidas rara vez compartieron sus planes cuando estaban iniciando, no porque fueran egoístas, sino porque sabían que las ideas son frágiles en sus primeros momentos. Jung relacionaba esto con el simbolismo del embrión. Necesita estar protegido en la oscuridad para desarrollarse. De igual modo, tu proyecto necesita el resguardo del silencio para crecer. Las energías de los demás, incluso cuando son bien intencionadas, pueden influir. Un comentario desmotivador, una mirada incrédula o un consejo erróneo pueden desviar tu camino. Aprender a callar en esta etapa te permite discernir qué voces escuchar y cuáles ignorar. Te convierte en un artesano de tu propio destino, alguien que cuida sus creaciones como se cuida a un recién nacido, con cariño y discreción. En la práctica, el silencio te ayuda a desarrollar habilidades sin presión. Cuando todos saben que estás aprendiendo algo nuevo, sientes la necesidad de demostrar progreso rápidamente. Esto te lleva a optar por atajos o a abandonar cuando no ves resultados inmediatos. En cambio, si guardas tu proceso para ti,
Puedes equivocarte sin miedo al juicio y corregir tu rumbo con mayor flexibilidad. Jung insistía en que el camino hacia la maestría pasa por integrar fallos y ajustarlos, no por esconderlos. Al mantener tu preparación en silencio, te das la oportunidad de ser principiante sin vergüenza. Tu ego no se siente amenazado y tu aprendizaje se hace más profundo porque no estás actuando para impresionar a nadie. De esta forma, cuando finalmente muestres tu habilidad, esta será fruto de una práctica real y no de un ensayo para el aplauso. Otro beneficio del silencio para los jóvenes es que previene el agotamiento. La necesidad constante de compartir puede generar ansiedad y cansancio. Estás pendiente de la aprobación y te preocupa la respuesta inmediata. Jung explicaba que este estrés deriva de la proyección del ego. Quieres que los demás confirmen tu valor porque aún no lo has internalizado. El silencio corta ese ciclo porque no le das poder a la respuesta externa. En vez de chequear cuántos likes recibes, inviertes esa energía en mejorar tu proyecto. Descansas de la hiperexposición y recuperas la motivación intrínseca. Así, al abrir la puerta a la oportunidad correcta, no estarás exhausto ni quemado por la necesidad de gustar. Estarás lleno de energía para aprovecharla. Guardarse ciertos planes en silencio también fortalece tus límites. La juventud es una época en la que se experimenta, se prueba y a veces se complace demasiado a los demás. Jung decía que parte del proceso de individuación es aprender a diferenciarse del colectivo. No se trata de aislarse, sino de trazar un contorno de quién eres y qué no estás dispuesto a ceder. Cuando decides callar sobre tus proyectos, practicas el poner límites a la curiosidad de otros y a la tentación de la validación. Les dices a los demás y a ti mismo que hay un espacio sagrado donde se cuecen tus sueños y que solo tú decides cuándo compartirlo. Esto construye respeto. Las personas notan que no pueden interferir con tu camino porque no les das la llave de esa puerta. Y esa firmeza despierta admiración. Más allá del ámbito personal, el silencio te ayuda a construir relaciones auténticas. En la era de las apariencias, es fácil caer en amistades superficiales basadas en intereses comunes momentáneos. Cuando callas sobre tus proyectos, filtras de manera natural quién está realmente interesado en ti y quién solo quiere nutrirse del brillo de tus logros. Jung veía estas conexiones superficiales como parte de la sombra colectiva, donde la gente se une no por afinidad profunda, sino por necesidad de pertenencia. Al reducir el ruido, te das la oportunidad de elegir vínculos basados en valores y no en conveniencia. Y cuando llega la oportunidad de mostrar tu trabajo, cuentas con una red de apoyo genuina, no con espectadores casuales. ¿Recuerdas alguna vez en la que compartiste un sueño y sentiste que te miraban con escepticismo? Esa sensación de ser juzgado puede ser paralizante. El silencio te protege de ese juicio. Jung hablaba de los complejos, esos núcleos de emociones que se activan cuando se toca una herida pasada. Si alguien te menospreciaba cuando eras niño, es probable que de adulto busques aprobación constante. El silencio te permite trabajar ese complejo sin exponerlo, sanar esa herida sin que otros la toquen. Mientras elaboras tu dolor internamente, tus proyectos maduran a salvo. Luego, cuando hablas, ya no necesitas aprobación porque has sanado la raíz. Y quienes te escuchan perciben esa seguridad. No pueden derrumbarte con un comentario, porque tu valor ya no depende de ellos. Otra lección clave para la juventud es aprender a esperar el momento correcto. Las redes sociales fomentan la inmediatez. Subes una foto y obtienes respuesta al instante.
Pero los proyectos que valen la pena no funcionan así. Jung veía el tiempo como un aliado del inconsciente. Muchas veces, lo que plantamos hoy florecerá meses o años después. El silencio te enseña a abrazar ese ritmo. Al callar, practicas la paciencia y confías en que tu trabajo dará frutos a su debido tiempo. No fuerzas las cosas ni te desesperas si no ves resultados inmediatos. Sabes que cada esfuerzo suma y que el universo está alineando las circunstancias. Así, cuando la oportunidad toque tu puerta, te encontrará preparado y no impaciente. Hay un aspecto del silencio que a menudo se pasa por alto. Te da la posibilidad de reinventarte. Jung decía que la personalidad no es fija, está en constante construcción. Cuando compartes cada intento de cambio públicamente, te aferras a una imagen de ti que los demás validan o rechazan. Esto limita tu evolución. En cambio, si decides callar tus procesos de transformación, puedes experimentar, equivocarte y ajustar sin la presión de mantener coherencia con una identidad externa. Puede que pruebes un oficio, un deporte o un estilo de vida nuevo y decidas que no era para ti. Al nadie saberlo, no te sientes como un fracaso ni te comprometes con algo que no te llena. El silencio te permite ser auténtico en tu metamorfosis. Finalmente, en esta etapa inicial, hablaremos de cómo el silencio te conecta con la intuición. La intuición es esa voz interior que nos guía hacia lo que nos conviene, pero que suele ser opacada por el ruido. Jung la consideraba una función psicológica que complementa al pensamiento racional. Cuando estás demasiado pendiente de la opinión de todos, esa intuición queda sepultada. Sin embargo, cuando callas, la sientes con mayor claridad. Sientes qué personas te suman y cuáles no. Percibes oportunidades escondidas, como un empleo que no estaba anunciado o un camino alternativo que no habías contemplado. La intuición es la que susurra que esperes un poco más o que tomes ese riesgo. El silencio es su aliado, porque ambas funcionan en el ámbito de lo sutil. Para ilustrar este principio, imagina a Diego, un joven de 28 años nacido en Ciudad de México que trabaja como ingeniero de software. Diego siempre fue el alma de las reuniones, compartía sus proyectos en redes y buscaba la aprobación de su grupo de amigos. Cuando decidió que quería emprender un negocio de aplicaciones móviles, se lo contó a todos. Recibió respuestas mixtas. Algunos lo apoyaron, otros se burlaron y otros lo inundaron con consejos que no había pedido. Aturdido, Diego se sintió presionado a demostrar resultados rápidos. Trabajó sin descanso, pero el ruido externo lo desviaba. Después de mucho estrés, decidió hacer algo diferente, dejar de hablar de su idea. Cerró sus cuentas de redes por un tiempo, dedicó las noches a estudiar el mercado en silencio y solo compartió sus avances con su mejor amigo, quien lo escuchaba sin juicios. Un año después, Diego lanzó su aplicación. Fue un éxito inesperado para quienes lo habían visto desaparecer de la escena. Lo que muchos no sabían es que ese silencio lo había salvado. Le permitió aprender con calma, corregir errores y lanzar un producto sólido. Hoy, cuando le preguntan por su secreto, sonríe y dice que fue escuchar en silencio su intuición y callar el ruido del mundo. Su historia muestra que la discreción no es falta de ambición, sino estrategia para construir algo duradero. Esta experiencia de Diego nos muestra que guardar silencio no es detenernos, sino avanzar con más profundidad. El silencio te da la libertad de crecer a tu ritmo, sin la presión de demostrar nada a nadie. Te da espacio para estudiar, para explorar, para equivocarte sin vergüenza. Así, cuando abres la puerta de la oportunidad,
lo haces con la seguridad de quien ha construido sobre bases firmes. Mantente atento a estas lecciones mientras exploramos otros aspectos de la vida donde el silencio se convierte en tu mejor aliado. Otra dimensión del silencio puede sanar y fortalecer nuestras relaciones familiares. Carl Jung observó que nuestro inconsciente está poblado de figuras familiares que condicionan nuestra manera de interactuar. Sin darnos cuenta, repetimos patrones aprendidos en la infancia: la madre que hablaba sin parar, el padre que imponía su opinión, el hermano que competía por atención. Crecemos creyendo que el amor se gana hablando, justificándose o incluso gritando más fuerte. Pero, ¿qué pasa cuando comprendemos que el silencio es también un acto de amor? Muchas veces, escuchar a nuestros seres queridos sin interrupción es el mejor regalo. Ese silencio no significa indiferencia, sino presencia atenta. Jung decía que la verdadera comunicación sucede más allá de las palabras, en ese espacio donde las miradas y los gestos transmiten lo que la voz calla. Desde pequeños nos enseñan a hablar para explicar nuestras acciones y defender nuestras ideas. Esto no es malo en sí mismo, es parte del desarrollo del lenguaje, pero rara vez nos enseñan el valor de callar para comprender. En muchas familias, hablar mucho está asociado con ser inteligente o con tener la razón. El silencio, en cambio, se interpreta como debilidad o sumisión. Jung, sin embargo, enfatizaba que el silencio bien usado es sabiduría. Cuando elegimos no responder de inmediato a un reproche o crítica familiar, no estamos otorgando la razón al otro. Estamos dándonos tiempo para procesar. Esa pausa nos permite no herir con impulsividad y abrir un diálogo más constructivo después. En el ámbito familiar, donde las heridas suelen ser antiguas, el silencio estratégico puede cortar ciclos de violencia verbal que se transmiten de generación en generación. Callar en momentos clave puede ser un acto de compasión. Imagina que un miembro de tu familia descarga su frustración contigo. Tu impulso natural puede ser defenderte o contraatacar. Pero Jung hablaba de la proyección, ese mecanismo por el cual atribuimos a otros lo que no aceptamos en nosotros. Si reconoces que esa explosión no tiene que ver contigo, sino con la sombra de esa persona, el silencio se convierte en un escudo. No absorbes esa energía. Dejas que la emoción pase sin entrar en la guerra de palabras. Esta práctica reduce el drama familiar y abre la posibilidad de diálogos sinceros más tarde, cuando las aguas se calmen. No se trata de aguantar abusos, sino de elegir tus batallas. El silencio permite que el tiempo haga su trabajo y que las palabras que digas después sean más curativas que defensivas. Jung también hablaba de las constelaciones familiares, un concepto que posteriormente se convirtió en una metodología terapéutica. Este enfoque reconoce que existen patrones de comportamiento que se heredan y se repiten hasta que alguien los hace conscientes y los transforma. El silencio es útil en este proceso porque te da la distancia necesaria para observar estos patrones en tu familia. Cuando entras en una discusión, tiendes a repetir lo que aprendiste sin darte cuenta. Pero si decides callar y observar, puedes identificar de dónde vienen ciertas actitudes y comprender que no se originan en ti. Esa claridad te permite cortar con la cadena y responder de manera distinta. Por ejemplo, si siempre compites con tus hermanos por la atención de tus padres, el silencio te permite reconocer esa competencia y elegir no entrar en ese juego. En vez de hablar para destacar, puedes callar para reflejarte y salir del círculo. Muchas veces, nuestras palabras se convierten en herramientas
para manipular a otros sin que lo notemos. Queremos que nuestros padres se sientan orgullosos, que nuestros hijos sigan nuestro consejo, que nuestra pareja cambie algún hábito. Jung nos recuerda que la verdadera transformación no se puede forzar desde afuera. El silencio, en este caso, es dejar de intentar controlar al otro con nuestras palabras. Cuando dejamos de insistir, damos espacio a que la otra persona encuentre su propia motivación. En las relaciones familiares, esto es vital porque cada uno tiene su propio camino de individuación. El silencio te ayuda a respetar ese camino. Aceptas que la gente se transforma cuando está lista, no cuando tú quieres. Y ese respeto fortalece los lazos porque deja claro que tu amor no está condicionado a que hagan lo que dices. El silencio, sin embargo, no es abandono. Jung enfatizaba la importancia de estar presentes, especialmente con los niños. Estar en silencio no significa estar ausente. Por el contrario, implica sostener un espacio de escucha. Los niños, por ejemplo, suelen sentirse más seguros cuando sienten que sus padres escuchan más de lo que hablan. Dejan de lado la ansiedad de tener que llamar la atención y se abren a compartir sus sentimientos. Al crecer en un ambiente donde el silencio es acogedor y no punitivo, aprenden a confiar en sus propias voces internas. Se convierten en adultos que no necesitan gritar para ser escuchados porque fueron escuchados desde pequeños. Este tipo de silencio, que acoge y no juzga, es una herramienta terapéutica en sí misma. Cuando hablamos de relaciones familiares, también nos referimos a la pareja. La vida en pareja es un escenario donde el silencio puede sanar o herir, dependiendo de cómo se use. Jung señalaba que en la pareja encontramos a nuestra sombra. La otra persona refleja partes nuestras que no hemos aceptado. En momentos de tensión, callar puede ser una manera de evitar decir cosas de las que nos arrepentiremos. Pero hay otro tipo de silencio destructivo, el que se usa para castigar o manipular. Es un silencio que se convierte en muro. El silencio del que hablamos aquí no busca herir, sino proteger. Se basa en la conciencia de que hablar en exceso en momentos de enojo muchas veces no resuelve, sino que suma heridas. Y a diferencia del tratamiento silencioso, que es una forma de castigo, el silencio consciente se acompaña de amor, mirada y disposición a dialogar cuando ambos estén tranquilos. Hay familias donde todo se habla y familias donde nada se dice. Jung diría que los extremos son síntoma de un desequilibrio. El desafío es encontrar un punto medio donde el silencio no encubra secretos tóxicos, ni las palabras se usen como armas. Para eso, cada integrante debe aprender a nombrar sus emociones y también a escucharlas de los otros. Cuando eliges callar, puedes preguntar a tu ser querido qué siente en vez de asumirlo. Ese silencio de escucha abre puertas al entendimiento. Deja de ser una lucha de argumentos y se convierte en una danza de empatía. Y cuando sientes que tus emociones son validadas, estás más dispuesto a escuchar. Este ciclo virtuoso transforma la dinámica familiar y crea un espacio seguro. Otro aspecto que Jung exploró fue la relación con los padres en la edad adulta. Muchos adultos continúan buscando aprobación y se sienten obligados a explicar cada decisión. El silencio, en este contexto, es una forma de soltar esa necesidad infantil de complacer. No necesitas contar cada paso que das ni justificarte. Puedes amar a tus padres y al mismo tiempo reservar tus planes. Este silencio te ayuda a establecer la separación saludable entre tu vida y la de tus padres. Las muestras que confías en tus decisiones y que los amas
sin que tengan que aprobar cada movimiento. Esto, con el tiempo, cambia la relación de padres e hijos a una de iguales. El silencio se convierte en signo de madurez y no en ingratitud. Callar también te permite romper el ciclo de chismes y comentarios destructivos que a veces se originan en la familia. Jung hablaba de cómo el colectivo puede cegar al individuo. Cuando alguien viene a contarte algo negativo sobre otro miembro de la familia, el silencio te da la oportunidad de no participar. Puedes elegir no replicar y así cortar la cadena. Esto crea un ambiente más sano, donde cada quien se responsabiliza por sus palabras. No alimentas la energía tóxica y das el ejemplo de que las conversaciones pueden ser constructivas. Con el tiempo, los demás notan que contigo no encuentran eco para el chisme y aprenden a filtrar lo que dicen. Así, el silencio actúa como un purificador de las relaciones familiares. No podemos hablar del silencio en la familia sin mencionar el duelo. Cuando perdemos a un ser querido, las palabras muchas veces sobran. Jung escribió sobre la trascendencia de la vida y cómo el inconsciente nos conecta con una dimensión más allá de lo visible. Durante el duelo, el silencio es un puente entre el dolor y la aceptación. No necesitas explicar cómo te sientes cada minuto. Puedes llorar en silencio y honrar tu proceso. Del mismo modo, acompañar a alguien en silencio es un acto profundo de amor. Estar ahí, sin intentar arreglar nada, sin minimizar el dolor con frases vacías, permite que la persona se sostenga en tu presencia. Este tipo de silencio es sagrado, porque reconoce que hay emociones que no se pueden abarcar con palabras. Jung también abordó el tema de las expectativas. En muchas familias se espera que sigas cierto camino: estudiar una carrera, casarte, tener hijos, cuidar a los padres. Al callar sobre tus planes, te das la oportunidad de trazar tu propio destino. Si decides, por ejemplo, no casarte o mudarte lejos, no tienes que explicarlo todo. No se trata de esconder tu vida, sino de no exponerla a presiones innecesarias. El silencio aquí es libertad. Te permite vivir de acuerdo con tu verdad, sin cargar con la culpa de no cumplir expectativas familiares. Y al final, cuando demuestras que eres feliz con tus elecciones, abres la puerta a que otros miembros de la familia se cuestionen sus propias vidas y se den permiso de ser auténticos. El silencio nos enseña que amar no siempre significa hablar. A veces, la mejor manera de apoyar a un hijo, a una pareja o a un padre es guardar silencio y confiar. Jung veía la confianza como un acto espiritual, creer en la capacidad del otro para encontrar su camino. Cuando confías, no necesitas llenar el aire con consejos no solicitados. Tu silencio se convierte en un recordatorio de que crees en el potencial del otro, y esa energía fortalece la relación. Al final, el silencio se traduce en un amor que no invade, que no controla, que acompaña desde la distancia justa. Los malentendidos familiares suelen nacer de la prisa por responder. ¿Cuántas veces interpretamos una frase fuera de contexto y reaccionamos antes de preguntar? El silencio rompe ese ciclo. Cuando alguien dice algo que te lastima, respira y guarda silencio un momento. Esa pausa permite que tu mente se calme, escuches la intención detrás de las palabras y evites sumar una ofensa más. Jung resaltaba que nuestras emociones son como olas. Si no les damos tiempo para pasar, nos arrastran. En la familia, este principio se traduce en elegir no contestar de inmediato. Con el tiempo, te sorprenderá cómo un silencio oportuno evita discusiones y abre camino a conversaciones más profundas, donde cada uno puede expresar lo que realmente quiso decir. El silencio también sirve de puente entre generaciones.
Abuelos, padres e hijos crecieron en épocas distintas y sus códigos a veces chocan. Cuando los mayores cuentan sus historias, los jóvenes suelen interrumpir para explicar su punto de vista. Si practicas el silencio, permites que la sabiduría de los ancianos fluya y que tus hijos escuchen relatos que forman parte de su identidad. A su vez, cuando los jóvenes hablan de sus inquietudes, los adultos pueden guardar silencio para comprender la nueva realidad sin juzgar. Jung describía este intercambio como un diálogo entre arquetipos, el anciano sabio y el héroe joven. El silencio armoniza estas voces, creando un tejido familiar donde todas las edades se sienten valoradas y escuchadas. Perdonar es un acto que a menudo se verbaliza de manera apresurada, pero el perdón auténtico sucede en silencio. Es en la quietud donde aceptamos que todos cometemos errores y que aferrarse a una ofensa nos envenena más a nosotros que al otro. Jung veía el perdón como parte de la integración de la sombra. Aceptamos que dentro de nosotros también existe la capacidad de fallar y eso nos vuelve más comprensivos. En vez de repetir viejos conflictos familiares en cada reunión, el silencio nos invita a procesar internamente nuestro dolor hasta que se diluya. Así, cuando volvemos a hablar, nuestras palabras no cargan resentimiento, sino una voluntad genuina de reconstruir la relación sobre bases más sanas. Tratar con adolescentes es otro reto donde el silencio puede ser tu aliado. La adolescencia es una etapa de búsqueda de identidad. Los jóvenes necesitan experimentar y equivocarse. Padres y madres, en su amor, tienden a saturarlos con consejos, advertencias y lecciones. Jung explicaba que para que el self emerja, el adolescente necesita espacio interno. Cuando eliges el silencio, dejas de recitar discursos y empiezas a escuchar sus preocupaciones. Les haces saber que confías en su criterio. Este tipo de silencio no es indiferencia, es respeto. Permite que tu hijo te busque cuando lo necesite, porque sabe que no recibirá un sermón, sino un oído atento. Con el tiempo, esa confianza se traduce en comunicación más honesta y en un vínculo más fuerte entre ambos. En familias multiculturales o con miembros que viven en países distintos, el silencio es un bálsamo para superar choques culturales. Las costumbres varían. Lo que para unos es normal, para otros puede ser extraño o incluso ofensivo. Si hablas sin pensar, puedes herir sin querer. El silencio te ofrece tiempo para observar y comprender la lógica detrás de una tradición distinta a la tuya. Jung decía que conocer al otro es conocerse a sí mismo, porque todo lo que nos resulta ajeno nos refleja lo que no hemos integrado. Escuchar sin juzgar nos abre a la diversidad y a la riqueza cultural de nuestra propia familia. Dejas de imponer tu manera de ver la vida y aprendes a convivir con otras perspectivas en armonía. Finalmente, el silencio tiene un efecto sanador a nivel colectivo. Cuando en una familia alguien decide dejar de participar en la dinámica de gritos y reproches, está marcando un nuevo camino. Es como apagar una radio que lleva años sonando muy fuerte. Al principio, ese silencio resulta extraño. Incluso provoca ansiedad, pero poco a poco se convierte en una invitación a otra forma de relacionarse. Jung afirmaba que la transformación personal impacta al sistema completo. Así, tu silencio consciente puede inspirar a otros a seguir tu ejemplo. Cuando dejas de participar en la crítica y en la queja, estás sembrando semillas de paz en tu hogar. Con el tiempo, esas semillas germinarán y darán frutos en forma de comprensión mutua, respeto
y amor genuino. Para ilustrar cómo el silencio puede transformar una relación familiar, conozcamos la historia de Mariana, una mujer colombiana de 35 años que vive en Bogotá. Mariana creció en una familia donde todos hablaban al mismo tiempo. Las discusiones eran comunes y cada quien defendía su punto de vista a gritos. Cuando se casó y tuvo a su primer hijo, llevó ese patrón a su nueva familia. Quería ser la madre perfecta y se esforzaba por explicar cada decisión a sus padres y a su suegra. Cada visita era un mar de opiniones sobre cómo debía criar a su bebé. Mariana se sentía agotada, dudaba de sí misma y se enojaba con su esposo por no apoyarla. Un día, una amiga le recomendó un libro sobre Jung y el poder del silencio en las relaciones. Mariana se sintió intrigada. Decidió probar algo distinto. Dejó de contar cada detalle de su vida familiar a sus padres. Cuando alguien le ofrecía un consejo no solicitado, sonreía y decía que lo pensaría. En casa, empezó a escuchar más a su hijo y a su marido en silencio. Descubrió que su esposo tenía buenas ideas cuando ella no lo interrumpía y que su hijo tenía su propio ritmo para aprender. Con el tiempo, la relación con sus padres mejoró porque Mariana no discutía. Simplemente informaba decisiones ya tomadas. Sus padres al principio se molestaron, pero luego vieron que su hija estaba segura. El silencio de Mariana no rompió la relación, la sanó. Hoy, Mariana dice que su hogar es un oasis de tranquilidad porque aprendió que no siempre hace falta hablar para amar y cuidar. Al principio de este proceso, Mariana luchaba contra una sensación de vacío. Estaba acostumbrada a llamar a su madre para consultarle hasta el menú del día. Cuando dejó de hacerlo, sentía la tentación de descolgar el teléfono y llenar el silencio con palabras. Fue entonces cuando comprendió que ese impulso no era cariño, sino inseguridad. Decidió sentarse con sus emociones, respirar y escribir en su diario. Con el tiempo, ese espacio que parecía vacío se llenó de confianza. Aprendió a cocinar como quería, a poner límites a las visitas y a tomar decisiones en pareja sin buscar aprobación externa. El silencio se convirtió en un espejo que le mostró su fortaleza. En su relación de pareja también se dieron cambios profundos. Su esposo, que antes se sentía minimizado por las opiniones constantes de terceros, empezó a abrirse más. Las conversaciones dejaron de ser monólogos sobre lo que los demás pensaban y se transformaron en diálogos sobre sus propios valores. Descubrieron que ambos querían criar a su hijo con calma, sin prisa, por cumplir con estándares externos. El silencio que Mariana practicaba en las reuniones familiares inspiró a su esposo a hablar menos y escuchar más. Ambos se convirtieron en un equipo que se apoyaba desde la complicidad y no desde la competencia por quién tenía la razón. El hogar dejó de ser campo de batalla y se convirtió en un espacio de apoyo. Con el tiempo, hasta su hijo notó la diferencia. Antes, el pequeño se angustiaba cuando veía a su madre estresada después de cada visita. Ahora la veía tranquila, jugando en el suelo, contando cuentos sin prisa. Este cambio en la energía de su madre lo volvió más sereno. Cuando los abuelos iban a visitarlo, Mariana no se apresuraba a justificar cada cosa. Los dejaba observar y si querían opinar, escuchaba sin tomárselo como un ataque. Pronto, los abuelos entendieron que las decisiones de crianza le correspondían a ella y a su esposo. La armonía se extendió y las reuniones familiares dejaron de ser un juicio público para convertirse en encuentros donde todos disfrutaban de la presencia del niño.
Mariana comprende hoy que el silencio no fue una retirada, sino una invitación a todos a relacionarse desde un lugar más sano. La historia de Mariana muestra que el silencio en la familia no es un vacío frío, sino un espacio donde cada uno puede respirar, ser y crecer. Su transformación inspira a reflexionar sobre cómo podemos usar el silencio para romper patrones dañinos y construir relaciones más sanas. Esta reflexión nos invita a aplicar esta sabiduría en todas las áreas de nuestra vida, recordando que el silencio puede ser la llave que abra puertas y cree oportunidades inesperadas cuando menos lo imaginamos. En otro ámbito de la vida, el silencio puede impulsar el crecimiento laboral y profesional. Jung señalaba que el trabajo no solo es un medio de subsistencia, sino también una vía para expresar nuestra vocación. Sin embargo, en el ámbito laboral, la tentación de presumir logros o de hablar demasiado sobre nuestras habilidades puede ser grande. Muchos piensan que para avanzar hay que hacerse notar constantemente, pero se olvidan de que el ruido puede opacar nuestra eficacia. El silencio, en este contexto, no es pasividad, sino estrategia. Te permite observar el entorno, entender las dinámicas de poder y elegir con cuidado cuándo y cómo presentarte. Dejar que tu trabajo hable por ti puede ser más efectivo que cualquier campaña de autopromoción. Una ventaja de practicar silencio en el trabajo es que te ayuda a diferenciar entre la necesidad de comunicar y la necesidad de impresionar. Jung nos enseñaba que cuando el ego toma el control, buscamos la aprobación externa y perdemos la conexión con nuestro self. En el trabajo, esto se traduce en hablar de más para mostrar talento. Sin embargo, el silencio te ayuda a invertir esa energía en mejorar tus competencias. En vez de gastar tiempo en convencer a todos de que eres capaz, dedicas ese tiempo a ser realmente competente. Este enfoque genera resultados concretos que tarde o temprano se harán evidentes. Las oportunidades laborales suelen abrirse a quienes aportan valor real, no a quienes hablan mejor de sí mismos. El silencio te permite concentrarte en crear ese valor. Otra forma en que el silencio potencia tu carrera es que te convierte en un mejor negociador. Las negociaciones efectivas se basan en la escucha activa. Jung señalaba que comprender al otro requiere empatía y autocontrol. Si hablas demasiado en una reunión, puedes pasar por alto señales importantes, la expresión facial de tu interlocutor, una duda no verbalizada, un gesto que revela su interés. El silencio estratégico te da tiempo para observar estos detalles y ajustar tu mensaje. Además, cuando guardas un momento de pausa después de exponer tu propuesta, generas un espacio en el que el otro puede procesar y responder con autenticidad. Este recurso sencillo puede inclinar una negociación a tu favor porque da la impresión de seguridad y hace que tu interlocutor sienta que su opinión es valorada. El silencio también te protege en ambientes competitivos. Jung hablaba de las máscaras que usamos para adaptarnos. En el trabajo, muchos adoptan máscaras de autosuficiencia o de falsa humildad. Hablar demasiado de tus planes puede exponer tus debilidades a colegas que no necesariamente buscan tu bien. Ser reservado te da margen para planear y ejecutar sin interferencias. Por ejemplo, si tienes una idea innovadora, compartirla demasiado pronto puede llevar a que alguien la tome sin darte crédito. En silencio, puedes investigar, refinar tu propuesta y presentarla cuando ya tengas respaldo. De este modo, te aseguras de que tu contribución sea reconocida. No se trata de desconfiar de todos,
sino de reconocer que no todos tienen las mismas intenciones y de proteger tu trabajo hasta que esté listo para ver la luz. Es importante aclarar que el silencio profesional no es aislamiento. No quiere decir que nunca debas comunicar tus logros o que evites colaborar. Jung recalcaba que el éxito individual no existe separado del colectivo. El silencio es más bien una herramienta para manejar la información con sabiduría. Compartes lo suficiente para que tu equipo avance, pero no tanto como para sobrecargar de expectativas o para que tus ideas se pierdan. Esta moderación te convierte en alguien confiable. Tus compañeros saben que cuando hablas es porque tienes algo relevante que decir, y tus superiores valoran que no necesitas autoexponerte para sentirte valorado. Con el tiempo, esta reputación de prudencia abre puertas a responsabilidades mayores, porque se confía en tu criterio. Otro beneficio del silencio es que mejora tu enfoque. En la oficina o en un proyecto, hay conversaciones constantes, correos, chats. Hablar de todo esto te puede distraer de lo esencial. Al practicar el silencio, reduces el intercambio innecesario y te concentras en tu tarea. Jung decía que la energía psíquica es limitada. Si la dispersas en conversaciones banales, te queda menos para lo que realmente importa. Apagar las notificaciones, evitar chismes de oficina y dedicar bloques de trabajo en silencio eleva tu productividad. Cuando entregas resultados sólidos, tu trabajo habla por ti, y entonces las puertas de ascensos, aumentos o proyectos interesantes se abren porque demuestras con hechos tu aporte. El silencio en el trabajo también es un bálsamo para la mente creativa. Jung era un defensor de los espacios vacíos donde el inconsciente pudiera manifestarse. Cuando tu agenda está repleta de reuniones y conversaciones, no dejas tiempo para que surja la inspiración. El silencio, ya sea en un paseo durante la hora de comida o en unos minutos antes de empezar la jornada, permite que las ideas fluyan. Muchas innovaciones nacen en esos espacios de silencio. Por ejemplo, estar en silencio mientras tomas un café puede ayudarte a conectar ideas que estaban dispersas. Este hábito puede ser la diferencia entre un profesional promedio y uno innovador. Aquellos que se permiten estos momentos de silencio encuentran soluciones donde otros solo ven problemas. Además, el silencio te ayuda a manejar conflictos en el trabajo. Jung subrayaba que el ser humano proyecta sus problemas internos en sus relaciones. Cuando surge un conflicto laboral, nuestro instinto puede ser defendernos con argumentos y justificaciones. Pero a veces, el silencio es más efectivo. Te permite escuchar la queja completa, comprender la perspectiva del otro y luego responder desde un lugar de calma. Este método desactiva la tensión y abre espacio para resolver el problema. En cambio, responder de inmediato puede escalar el conflicto. El silencio muestra que no estás a la defensiva y que te importa encontrar una solución. Este comportamiento gana respeto y te posiciona como alguien maduro, apto para roles de liderazgo. En el ámbito profesional, también hay momentos en los que el silencio es un signo de dignidad. Cuando alguien te da un feedback injusto o te subestima, tu ego puede sentir la necesidad de demostrar lo contrario. Jung hablaba del ego herido como un enemigo del crecimiento. Si reaccionas, pierdes energía y quizás termines diciendo algo de lo que te arrepientas. En cambio, si eliges el silencio, no te enganchas en una lucha que no te corresponde. Podrás analizar con calma si ese feedback tiene algo de verdad o si es simplemente una proyección del otro. Luego, actúas en consecuencia. El silencio aquí no es sumisión, es inteligencia.
Sabe que no todas las críticas merecen respuesta y que demostrar tu valía con hechos es más potente. Por supuesto, hay momentos en los que hablar es necesario. El silencio no es una excusa para no pedir lo que mereces. Jung defendía la integración del ánima y el animus, lo receptivo y lo activo. Saber cuándo callar y cuándo alzar la voz es parte de esa integración, pero la voz que surge después del silencio es diferente a la voz que grita desde la desesperación. Es una voz que conoce su valor porque ha reflexionado. Cuando pides un aumento, un ascenso o un reconocimiento después de haber observado, trabajado y callado, tus palabras tienen más peso. Están respaldadas por tu desempeño y por la claridad de haber elegido el momento adecuado. Así, el silencio no es ausencia de comunicación, sino preparación para una comunicación eficaz. Volviendo a las enseñanzas de Jung, el trabajo es un escenario donde nuestras sombras y luces se manifiestan. El silencio te ayuda a ver ambas. En vez de llenar los pasillos con palabras que distraen, usas el silencio para mirar tus motivaciones. ¿Estás buscando reconocimiento porque te falta seguridad? ¿Estás callando por miedo a la crítica? La introspección que favorece el silencio te da respuestas, y cuando conoces tus sombras, no caes en sus trampas. Puedes decidir cuándo hablar y cuándo callar desde un lugar de conciencia, no de automatismo. Esto te libera de la esclavitud del ego y te abre a oportunidades más alineadas con tu esencia. Un líder sabio entiende que su voz tiene peso porque sabe cuándo usarla. En cualquier equipo, quien ocupa un puesto de liderazgo marca el tono. Si el jefe habla sin escuchar, crea un clima de miedo o apatía. Pero si practica el silencio, escucha a cada miembro y luego habla con intención, genera confianza y colaboración. Jung decía que el arquetipo del rey no gobierna por gritar, sino por inspirar. Un líder que calla para escuchar demuestra respeto y, al mismo tiempo, observa talentos ocultos. Así, las oportunidades de crecimiento se distribuyen de manera justa y todos se sienten motivados. El silencio del líder se convierte en un espacio donde las ideas de los demás encuentran eco y toman fuerza. En un mundo de trabajo híbrido y remoto, el silencio adquiere un nuevo significado. Las videollamadas y mensajes continuos pueden saturar nuestra mente. Reservar momentos de silencio entre reuniones te ayuda a recalibrar. Jung hablaba de la necesidad de ritmos, inhalar y exhalar, hablar y callar. En el trabajo remoto, este silencio se convierte en un ritual para recargar la mente creativa. Puedes usar 10 minutos para meditar, caminar o simplemente observar el horizonte desde tu ventana. Estos espacios permiten que tu cerebro integre información y genere ideas frescas. Sin este silencio, la jornada se vuelve una cadena de tareas sin pausa y la creatividad se marchita. El silencio también es un aliado en el arte del networking. Muchas personas creen que para hacer conexiones profesionales necesitan hablar sin parar de sus logros. Sin embargo, los vínculos genuinos se construyen escuchando. Cuando en una conversación social preguntas y te interesas sinceramente por el otro, dejas una impresión profunda. Jung resaltaba que el encuentro con el otro nos transforma porque vemos reflejado algo de nosotros mismos. Si escuchas, aprendes sobre caminos diferentes, descubres oportunidades y creas lazos que van más allá de lo instrumental. El silencio mientras el otro habla demuestra humildad y curiosidad. Más adelante, esa persona se acordará de ti porque fuiste quien les prestó atención, no quien monopolizó el micrófono. Otra manera en que el silencio potencia tu carrera es ayudándote a cultivar resiliencia.
En las crisis económicas o en los proyectos que no salen como esperabas, hablar de más puede llevar a quejarte o contagiar negatividad al equipo. Guardar silencio te permite procesar tus emociones y transformarlas en aprendizaje. Jung veía la adversidad como un maestro. Si aplicas el silencio, en vez de descargar tu frustración con colegas, la canalizas en planes de acción. Comunicarte después, desde la serenidad, motiva más que desahogarte impulsivamente. Así te conviertes en una pieza de estabilidad en tiempos de incertidumbre, y esa cualidad es muy valorada en cualquier organización. Tu reputación profesional también se construye en silencio. A veces creemos que son nuestros discursos los que nos construyen un nombre, pero en realidad son nuestras acciones consistentes las que hablan. No necesitas anunciar cada pequeña tarea cumplida. Basta con hacerla bien. Jung enseñaba que la obra bien hecha es un mensaje en sí misma. Cuando tus compañeros y superiores ven resultados constantes, asocian tu nombre con calidad. Y esa reputación te precede cuando surgen promociones o proyectos. El silencio entre tus logros crea un aura de confianza. Se sabe que cuando te encargas de algo, no habrá sorpresas desagradables ni excusas. Tu palabra se valora porque está respaldada por hechos. Además, el silencio se relaciona con la ética laboral. No participar en conversaciones destructivas, chismes o rumores demuestra integridad. Jung señalaba que lo que criticamos ferozmente en otros suele ser una proyección de lo que no aceptamos en nosotros. Si eliges callar cuando escuchas un rumor sobre un colega, estás rompiendo ese ciclo. Con el tiempo, la gente sabrá que no eres terreno fértil para la negatividad y tus relaciones laborales se basarán en el respeto. Este tipo de reputación es tan importante como la competencia técnica, porque nadie quiere trabajar con alguien que difunde rumores. El silencio, así, se convierte en protección de tu dignidad y la de los demás. La salud mental también se beneficia del silencio en el trabajo. El estrés acumulado por conversaciones constantes, críticas y comparaciones puede desgastarte. Reservar momentos para no hablar te permite respirar y reconectar contigo. Jung hablaba de la importancia de retirarse a la intimidad del alma para regenerarse. En la práctica, esto puede ser tan simple como comer en silencio o dedicar un pequeño rato al final del día para revisar tus emociones sin juzgarte. Este hábito te protege del agotamiento y te ayuda a mantener una perspectiva clara. Así, cuando te enfrentas a retos, tienes la energía y la lucidez necesarias para afrontarlos. Finalmente, el silencio es crucial cuando planeas un cambio de rumbo profesional. A veces, sentimos el impulso de contar a todo el mundo que renunciaremos o que buscaremos otro empleo. Compartir prematuramente estos planes puede exponerte a críticas o sabotajes y generar ansiedad innecesaria. Jung diría que los grandes cambios se gestan en el secreto del inconsciente. Guardar silencio te permite clarificar tus motivos y preparar el terreno sin presión externa. Investigas, adquieres nuevas habilidades y evalúas opciones con calma. Una vez que has tomado la decisión y tienes un plan sólido, puedes comunicarlo con seguridad. De este modo, el silencio te protege durante la transición y te da fuerza para sostener tu elección. Para ejemplificar cómo el silencio puede ser un aliado en el mundo laboral, te presento a Roberto, un arquitecto de 60 años de Buenos Aires. Roberto llevaba décadas trabajando en una firma prestigiosa. Conocía a todo el mundo y todos sabían de su talento. Sin embargo, al llegar un nuevo gerente, se sintió de pronto eclipsado. El gerente parecía preferir
a los empleados que estaban siempre hablando en las reuniones, presentando ideas rimbombantes. Roberto se frustró al principio y pensó que debía imitar a sus colegas, hablar más, venderse más, pero recordó las lecturas que hizo de Jung en la universidad y decidió aplicar el silencio estratégico. En lugar de competir por atención, empezó a escuchar más. Analizó el estilo de su nuevo jefe, sus prioridades, sus necesidades. Encontró espacios donde su experiencia era necesaria y en esos momentos habló con calma y contundencia, aportando soluciones concretas. Mientras tanto, se dedicó a actualizar sus conocimientos en diseño sostenible, un área que el gerente aún no valoraba. Pasaron varios meses y un nuevo proyecto de construcción ecológica llegó a la firma. Nadie estaba preparado, excepto Roberto. Él presentó un plan impecable que dejaba claro su dominio del tema. El gerente quedó impresionado y le pidió liderar el proyecto. Los compañeros habladores se quedaron callados. Roberto demostró que el silencio no lo hacía invisible. Al contrario, le permitió estar listo cuando la oportunidad se presentó. Hoy, Roberto es referente en su oficina en temas de sostenibilidad y, cuando habla, todos escuchan porque saben que sus palabras están respaldadas por la reflexión y la experiencia. Al inicio de este proceso, Roberto experimentó dudas profundas. Se preguntaba si su época había pasado y si tendría que aceptar un rol menor. A veces regresaba a casa frustrado, contaba a su esposa que quizás era hora de buscar otro empleo o incluso jubilarse. Fue en esas noches cuando recordó a Jung y sus propias épocas de silencio creativo. Decidió no precipitarse. En lugar de quejarse en voz alta con sus compañeros, guardó silencio y observó. Se dio cuenta de que el nuevo gerente valoraba resultados y no discursos vacíos. Esa comprensión lo animó a mantenerse firme y a confiar en su experiencia. A medida que el tiempo pasaba, el silencio de Roberto se llenó de estudio y preparación. Tomó cursos nocturnos sobre arquitectura verde, leyó investigaciones y aplicó nuevos conceptos en proyectos menores sin alardear. Algunos colegas jóvenes se burlaban de su entrega, pero él prefería escuchar y aprender. El silencio le permitió procesar la transición hacia la sostenibilidad sin la presión de demostrar nada. Cuando surgió el proyecto ecológico, Roberto no solo tenía conocimientos, sino también la serenidad de quien ha trabajado en secreto. Esa preparación silenciosa fue la clave para que su propuesta destacara entre todas. Después de su éxito, Roberto no volvió al ruido. En lugar de ponerse a presumir, optó por compartir su experiencia con discreción. Se convirtió en mentor de jóvenes arquitectos, no a través de discursos largos, sino de conversaciones donde escuchaba sus inquietudes y sugería lecturas. En las reuniones, seguía interviniendo solo cuando era necesario. Su reputación creció aún más, no solo por la sostenibilidad, sino porque los demás valoraban su sabiduría tranquila. Él dice que el silencio le devolvió la pasión por su profesión y que lo más gratificante es ver a sus colegas prosperar siguiendo un ejemplo de humildad. Ahora sabe que callar no es esconderse, sino respetar el proceso y permitir que el trabajo hable por uno. La historia de Roberto nos recuerda que en el ámbito laboral no siempre gana quien más ruido hace. A veces, las mejores oportunidades llegan a quienes callan, observan, trabajan y luego hablan con consistencia. El silencio es una herramienta poderosa para mantener la energía enfocada y estar listo cuando las puertas se abren.
Estas ideas pueden aplicarse a múltiples áreas de tu vida, dándote equilibrio y ayudándote a reconocer cuándo hablar y cuándo callar para que el universo conspire a tu favor. El silencio también se manifiesta en nuestras relaciones sociales y comunitarias, donde a menudo confundimos participación con protagonismo. Cuando entramos en un grupo de amigos o en una comunidad, solemos pensar que para ser valorados debemos hablar, opinar, destacar. Jung nos recuerda que existe una dimensión de la persona llamada la máscara o persona, que es la imagen que damos al exterior. Esta máscara se alimenta de palabras y actuaciones para mantener un rol. Sin embargo, el silencio nos permite despojarnos de esa máscara y aparecer como realmente somos, sin artificios. En espacios sociales, callar puede ser un acto de autenticidad. Escuchas sin prejuicios, observas lo que ocurre a tu alrededor y permites que tus gestos y presencia comuniquen. Así, en lugar de imponerte, te integras de forma natural y creas vínculos más profundos. Nuestra vida social se ve inundada por el ruido de las apariencias. En las redes sociales, cada publicación es un micrófono abierto al mundo. Compartimos logros, opiniones, fotografías, a veces sin pensar en el efecto que tiene tanta exposición. Jung mencionaba que el exceso de atención externa nos aleja de nuestra esencia. En encuentros sociales presenciales ocurre algo similar. Competimos por contar la mejor historia. Terminamos hablando de otros en lugar de escucharnos. El silencio, en estos casos, es una medicina que limpia el ambiente. Al decidir no contribuir al ruido de los chismes ni a las críticas, te conviertes en un oasis de paz en medio del bullicio. Tus amigos saben que a tu lado se sienten seguros porque no serán juzgados ni analizados. El silencio no es indiferencia, es respeto por la intimidad propia y ajena. Jung hablaba de la importancia de integrar el ánima y el animus, lo femenino y lo masculino en cada ser humano, para alcanzar una personalidad completa. En la vida social, el silencio nos ayuda a equilibrar estas energías. Cuando callamos, dejamos espacio a nuestro lado receptivo, a la escucha profunda, una cualidad asociada tradicionalmente a lo femenino. Y cuando después de ese silencio decidimos hablar, lo hacemos desde un lugar asertivo y propositivo, una energía asociada al lado masculino. Esta integración se traduce en relaciones donde no necesitas dominar ni someter. Aprendes a recibir y dar de manera equilibrada. Y los demás lo perciben. Tu palabra tiene peso porque no es fruto de la ansiedad, sino de la reflexión. El silencio se convierte en un vehículo para relacionarte desde la totalidad de tu ser. En los grupos de amigos o en actividades comunitarias, hay personas que siempre están al centro de la conversación y otras que permanecen en segundo plano. Jung nos invita a mirar más allá del rol evidente. El silencio te permite descubrir talentos ocultos, escuchar a los que no suelen hablar y darles el espacio que merecen. Esto transforma la dinámica del grupo, porque en lugar de obedecer a la voz más fuerte, se genera una red de apoyo donde todos se sienten vistos. Además, el silencio te protege de la influencia del grupo sobre tu identidad. Al no seguir la corriente de bromas dañinas o de conversaciones superficiales, demuestras que tu valor no depende de la aprobación del colectivo. Tu presencia silenciosa inspira a otros a expresarse con autenticidad. El silencio también es una postura ante la vida social digital. Cada vez que eliges no comentar un post polémico, no compartir una noticia sensacionalista o no exponer tu intimidad, estás protegiendo tu energía. Jung hablaba del inconsciente colectivo
como un campo donde se depositan emociones y pensamientos. Las redes sociales son una manifestación moderna de ese campo. Cuando te sumerges sin filtros, absorbes ansiedad, miedo y envidia. El silencio digital es una manera de filtrar qué energía permites entrar en tu vida. Escoges cuándo y cómo interactuar, compartes solo lo que nutre y evitas sumarte al ruido que aliena. Esta práctica te da serenidad y te recuerda que tu vida no necesita la validación constante de un público anónimo. ¿Alguna vez te has encontrado en una reunión donde todos compiten por hablar y, al salir, sientes que no se dijo nada importante? Ese es el efecto del ruido social. En cambio, un encuentro donde se respetan los silencios permite que lo esencial surja. Jung se refirió a la función trascendente, esa capacidad de nuestro ser de unir consciente e inconsciente. En la vida social, esa función se activa cuando dejamos de controlar la conversación y permitimos que cada persona aporte desde su interior. El silencio entre palabra y palabra es el puente que conecta niveles profundos de comunicación. Observa qué ocurre cuando haces una pregunta y en lugar de responder de inmediato, permites un momento de silencio. Las respuestas suelen ser más sinceras y reveladoras porque provienen de un lugar menos superficial. El silencio también te ayuda a reconocer cuándo estás hablando para llenar un vacío. Muchas veces participamos en eventos sociales por miedo a estar solos. Hablamos sin parar para evitar el silencio que nos conecta con nosotros mismos. Jung enseñaba que el ser humano teme encontrarse con su propia sombra y por eso se refugia en la multitud, pero el verdadero crecimiento ocurre cuando aprendes a disfrutar de tu compañía. Así, puedes ir a una fiesta y elegir escuchar más que hablar, o quedarte en casa una noche y sentir paz. Esta comodidad con el silencio interior te libera de la necesidad de buscar aprobación social y te hace más auténtico cuando interactúas con los demás. La influencia del silencio se extiende a nuestro sentido de pertenencia. A veces creemos que para ser parte de un grupo debemos adaptarnos a sus códigos hasta perder nuestra voz. El silencio nos enseña lo contrario, que nuestra identidad se fortalece cuando nos permitimos no encajar en todo. Jung hablaba del camino individual como un sendero que solo uno puede transitar. En lo social, esto significa que puedes compartir tiempo con otros sin traicionarte. Tu silencio te recuerda quién eres y qué valores no estás dispuesto a negociar. Así, tus amistades se basan en el respeto a tu autenticidad y no en la uniformidad. Y quienes resuenan con esa autenticidad permanecen a tu lado, mientras los que buscan otra cosa se alejan. Hay un aspecto del silencio social que se relaciona con la generosidad. Cuando callas para permitir que otro hable, le estás regalando un espacio para brillar. Jung observó que ayudamos a los demás a crecer cuando no imponemos nuestro ego. En un círculo de amigos, callar puede ser un acto de amor. Das la palabra a quien normalmente no la tiene, preguntas a alguien cómo se siente y escuchas. Este silencio activo cultiva relaciones profundas porque comunica que te importa la experiencia del otro. Y cuando finalmente compartes tus ideas, los demás te escuchan con atención porque saben que has hecho lo mismo por ellos. Así el silencio se convierte en un intercambio de valor, no en una ausencia de participación. Por otra parte, callar en lo social puede ser una forma de proteger tus sueños. Jung señalaba que la creatividad necesita un ambiente propicio para crecer. Si compartes tu visión con cualquiera, corres el riesgo de que la energía del grupo la diluya o de que los comentarios negativos la detengan. El silencio te permite trabajar en proyectos personales
sin la presión de opiniones apresuradas. Más adelante, cuando tu sueño esté más maduro, podrás compartirlo con quien sabes que te apoyará. Este filtro te permite rodearte de personas que suman a tu camino y no de quienes desvalorizan lo que no comprenden. En el ámbito social, seleccionar con cuidado con quién hablas y de qué también es un acto de amor propio. El silencio tiene su lugar incluso en la celebración. En culturas latinoamericanas estamos acostumbrados a festejar con música y risas, lo cual es hermoso. Sin embargo, Jung nos recuerda que el júbilo verdadero también se expresa en la contemplación. Imagínate una fogata con amigos en la playa. Hay risas, pero también momentos en los que todos miran el fuego en silencio. Es en esos instantes donde sientes una conexión profunda sin necesidad de hablar. El silencio sostiene la alegría porque evita que se convierta en euforia vacía. Al aprender a saborear estos momentos, enriqueces tu vida social y te acercas a lo que Jung llamaba el luminoso, esa sensación de estar en contacto con algo más grande que tú. Recuerda que el silencio no siempre será bien recibido en lo social. Hay quienes interpretan tu reserva como arrogancia o desinterés. Jung decía que cada persona proyecta sus sombras en los demás. Si te juzgan por callar, probablemente estén incómodos con su propio silencio. No te sientas obligado a llenar ese vacío. En su lugar, mantén tu serenidad y busca maneras de explicar, si es necesario, que estás practicando una escucha activa. Con el tiempo, las personas adecuadas entenderán tu actitud y valorarán tu presencia. El silencio también es una forma de autoselección. Filtra a quienes no vibran con tu forma de ser y atrae a quienes sí. Para ilustrar cómo el silencio puede transformar nuestras relaciones sociales, pensemos en Sofía, una mujer ecuatoriana de 42 años que vive en Quito. Desde joven, Sofía era la vida de la fiesta. Se sentía obligada a entretener a todos para sentirse aceptada. Cada reunión era para ella una presentación. Hablaba de sus logros, compartía chismes y terminaba agotada. Un día, tras leer sobre Jung y la persona, se dio cuenta de que su máscara social la estaba alejando de su autenticidad. Decidió intentar algo diferente. La próxima vez que salió con sus amigos, se limitó a escuchar. Al principio se sintió incómoda. Temía que la tacharan de aburrida, pero pronto descubrió historias y perspectivas que nunca había oído. Se dio cuenta de que no conocía a sus amigos tanto como creía. Su silencio la volvió más curiosa y empática. Con el tiempo, Sofía se dio permiso de no asistir a cada evento. Empezó a pasar más tiempo consigo misma, en silencio, leyendo y caminando por el parque. Aprendió a disfrutar de su propia compañía y dejó de temer perderse algo por no estar en todas partes. Sus amistades se transformaron. Aquellas basadas en el entretenimiento constante se fueron diluyendo, mientras que surgieron otras más profundas. Con sus amigos de siempre, Sofía empezó a tener conversaciones genuinas sobre sus sueños y temores. También se dio cuenta de que algunas personas buscaban su compañía solo para huir de sus propios silencios. Con ellas, puso límites amorosos. Su decisión de callar a veces le trajo paz y mayor calidad en su vida social. Hoy, Sofía es conocida en su grupo como la persona que sabe escuchar. Cuando alguien tiene un problema, acude a ella porque se siente comprendido. En las reuniones, su presencia tranquila contrasta con el ruido, lo que inspira a otros a bajar el volumen y a conversar de verdad. Sofía sigue disfrutando de las fiestas, pero ya no siente que deba divertir a nadie. Cuando tiene algo que decir,
Sus palabras son valoradas porque vienen de la reflexión, y sus amigos han aprendido a respetar su espacio cuando decide no compartir algo. Sofía sonríe al recordar cómo, gracias al silencio, dejó de ser la animadora del grupo y se convirtió en una compañera de vida más auténtica. El caso de Sofía muestra que callar no es perderse la vida social, sino enriquecerla. Al practicar el silencio consciente, ella descubrió amistades más sólidas, una comunidad con valores afines y, sobre todo, una relación más sincera consigo misma. Su historia nos invita a replantear la forma en que participamos en lo social, recordando que muchas puertas se abren cuando dejamos de actuar y empezamos a ser. Así, el silencio se convierte en un puente entre la alegría compartida y la paz interior, demostrando que no necesitamos gritar para pertenecer, sino escuchar para conectar. En los años maduros de la vida, el silencio adquiere una dimensión aún más profunda porque nos confronta con preguntas esenciales sobre el sentido de nuestra existencia. Jung observaba que la segunda mitad de la vida nos invita a reencontrarnos con nuestro ser interior, a integrar experiencias y a preparar el camino para el legado que queremos dejar. En este período, el ruido de las ambiciones externas suele perder intensidad y aflora la necesidad de algo más trascendente. El silencio se vuelve una aliada de la sabiduría. Permite que emerjan recuerdos no resueltos, reconciliaciones pendientes y el descubrimiento de talentos que quedaron relegados. Aceptar el silencio en la madurez es aceptar que la vida no solo se mide por lo que hacemos, sino por la calidad de nuestra relación con nosotros mismos. Para quienes han dedicado décadas al trabajo y al cuidado de otros, retirarse puede traer consigo un vacío. De repente, las rutinas desaparecen y con ellas, la sensación de utilidad. Jung hablaba de la necesidad de redefinir nuestra identidad en esta etapa. El silencio te ayuda a transitar este cambio sin sucumbir al miedo. En lugar de llenar tu agenda con actividades al azar para evitar pensar, puedes elegir momentos de introspección. Escuchas a tu cuerpo, que quizás pide descanso, y a tu alma, que anhela expresarse de nuevas maneras. Tal vez descubres un talento para pintar, para escribir o para enseñar. Es en el silencio donde estas nuevas vocaciones se revelan, porque ya no necesitas ruido para sentirte valioso. El silencio también es una puerta a la espiritualidad. Jung se interesó por lo que llamó experiencias luminosas, encuentros con una realidad mayor que nos trasciende. Muchas religiones y tradiciones espirituales utilizan el silencio para entrar en contacto con lo divino. La meditación, la contemplación, la oración silenciosa. En la madurez, estos momentos se vuelven más significativos porque hemos acumulado historias y heridas que piden ser sanadas y transmutadas. El silencio nos conecta con esa fuerza interior que algunos llaman Dios, universo o self, y en ese contacto entendemos que nuestra vida no termina con una jubilación, sino que se transforma en un servicio distinto, más alineado con nuestra esencia y con el legado que queremos dejar. Aceptar el silencio en la segunda mitad de la vida también significa reconciliarse con nuestros errores. Jung afirmaba que el proceso de individuación implica integrar la sombra. A medida que envejecemos, recordamos decisiones que pudieron haber sido diferentes, palabras que no debimos decir o silencios que nos lastimaron. En el ruido cotidiano, estos pensamientos pueden aparecer como remordimientos, pero en el silencio se transforman en oportunidades de perdón y aprendizaje. Puedes escribir una carta que nunca enviarás,
tener conversaciones internas y, si es posible, buscar a esas personas para cerrar ciclos. El silencio te enseña que no hay culpa eterna cuando hay conciencia y voluntad de reparar. Así, liberas el corazón para disfrutar con ligereza lo que queda del camino. El silencio, sin embargo, no es soledad. Hay quienes temen envejecer porque piensan que se quedarán solos y en silencio. Jung nos enseña que el silencio pleno está lleno de presencia. Es un encuentro contigo mismo y con las personas que verdaderamente importan. Puedes disfrutar de un café con un amigo de toda la vida sin necesidad de llenar cada minuto con charla. Los silencios compartidos entre dos personas que se conocen profundamente son espacios de comunión. Reflejan una amistad o un amor que ha trascendido las palabras. En la madurez, estos vínculos silenciosos son tesoros que nos nutren porque ya no necesitamos probar nada, solo estar. En la cotidianidad, el silencio te ayuda a disfrutar de lo simple: el sonido del mar, el canto de los pájaros, la textura del pan que horneas, el aroma del café por la mañana. Jung veía a la naturaleza como una manifestación del inconsciente colectivo, un espejo de nuestro mundo interno. Al callar, conectas con estos detalles que antes pasaban desapercibidos. Tu mundo se vuelve más rico, no por la cantidad de estímulos, sino por la profundidad con la que experimentas cada uno. El silencio te enseña a saborear la vida sin prisas, a agradecer por el aquí y ahora y a comprender que la abundancia no siempre se mide en cosas, sino en momentos de plenitud. Cuando eliges vivir en silencio interior, también inspiras a las generaciones más jóvenes. Jung hablaba del arquetipo del anciano sabio, una figura que transmite conocimiento no con sermones, sino con su sola presencia. Si eres abuelo, abuela, o simplemente una persona mayor en tu comunidad, tu serenidad puede ser una brújula para los demás. No necesitas dar consejos todo el tiempo. Tu ejemplo de calma y coherencia hablará por ti. Los jóvenes se acercarán a escucharte no porque hables mucho, sino porque has aprendido a callar cuando no es necesario hablar. En ese espacio, las enseñanzas se vuelven más claras y tu legado más poderoso. Otra lección del silencio en la madurez es aprender a soltar lo que ya no te pertenece. Jung explicaba que la vida es un ciclo de encuentros y despedidas. Aferrarse a roles, objetos o personas que ya cumplieron su función crea sufrimiento. El silencio te da la perspectiva para reconocer cuándo es momento de agradecer y dejar ir. Quizás es un trabajo que ya no te llena, una amistad que se ha desgastado o una ciudad que ya no te refleja. Al callar, escuchas la voz interior que te dice que el cambio es natural y necesario, y al obedecerla, haces espacio para que nuevas experiencias y personas entren en tu vida, enriqueciendo tu camino. Sin embargo, la madurez también puede traer miedo a lo desconocido. Los cambios de salud, de rutina o de rol social pueden generar ansiedad. El silencio te ayuda a enfrentarlo con sabiduría. En lugar de rechazar los nuevos desafíos, te sientas con ellos en quietud. Jung enseñaba que cada crisis es una oportunidad de transformación. Si te acostumbras a hacer silencio cuando surge el miedo, verás que detrás hay mensajes valiosos. Quizá debas cuidarte más, pedir ayuda o explorar nuevos caminos. El silencio te acompaña para que no tomes decisiones impulsivas, sino que actúes desde la claridad y la confianza. Para ejemplificar cómo el silencio puede iluminar esta etapa de la vida, conoceremos a Eduardo, un hombre uruguayo de 68 años que vivía en Montevideo. Eduardo trabajó como contador durante 40 años. Cuando se jubiló,
Cayó en una depresión silenciosa. Su día, antes lleno de números y reuniones, se volvió un vacío. Intentó llenarlo viendo televisión y yendo a cafés donde hablaba con cualquiera para no escuchar su propia tristeza. Un día, su hija le regaló un libro sobre Jung y la búsqueda del sentido en la segunda mitad de la vida. Eduardo se reconoció en esas páginas. Comprendió que el silencio que evitaba era la puerta a su transformación. Movido por esa lectura, Eduardo empezó a practicar la meditación. Al principio, sentarse en silencio le parecía insoportable. Sus pensamientos corrían, recuerdos de su infancia, temores de la vejez, preguntas sobre qué haría con su tiempo. Pero siguió practicando. Descubrió que en el silencio emergía una creatividad olvidada. Recordó que de joven amaba la música, así que buscó una guitarra vieja que guardaba en el altillo y comenzó a tocar. Sus dedos estaban rígidos al principio, pero la música empezó a fluir. Con el tiempo, se inscribió en un taller de guitarra donde conoció a otros jubilados. En ese grupo, el silencio interior de cada uno se hacía música en conjunto. Eduardo también empezó a participar en actividades comunitarias. En lugar de hablar de su pasado profesional, se enfocaba en escuchar las historias de otros. Este silencio le enseñó que todos tienen luchas y sueños, sin importar la edad. Se ofreció como voluntario en una organización que enseñaba a niños a leer. Allí, su paciencia y su silencio eran herramientas valiosas. Sabía cuándo dejar que el niño intentara sin corregirlo inmediatamente. Su vida recuperó sentido porque sus acciones surgían de un lugar de calma y no de la necesidad de sentirse importante. El silencio le permitió encontrar una nueva vocación al servicio de su comunidad. Hoy, Eduardo es un ejemplo en su barrio. Organiza tardes de guitarra en la plaza, donde niños y adultos se reúnen a compartir música. Sus nietos lo admiran, no por lo que fue, sino por lo que es. Un hombre que escucha, que sonríe y que transmite paz. Eduardo dice que su mayor descubrimiento fue comprender que la jubilación no es el final, sino el comienzo de una etapa en la que puedes ser más tú que nunca. Y todo empezó con el valor de sentarse en silencio y escuchar lo que su corazón llevaba años susurrando. Ahora, al mirar hacia atrás, agradece cada momento de quietud que le abrió las puertas a una vida más plena. La experiencia de Eduardo nos muestra que el silencio en la madurez no es resignación, sino una ruta hacia la renovación. A través de la introspección, él encontró nuevas formas de expresar su alma y de conectar con su comunidad. Su historia invita a todos los que transitan la segunda mitad de la vida a abrazar el silencio como una oportunidad para explorar talentos dormidos, fortalecer relaciones y dejar un legado que hable más de amor y sabiduría que de ruido y prisa. Porque el silencio, bien comprendido, es el preludio de nuevas melodías que esperan ser escuchadas. Llegar hasta aquí juntos ha sido un viaje profundo y transformador. Empezamos hablando de cómo el silencio puede ser la llave invisible que abre puertas a oportunidades y hemos recorrido las distintas esferas de la vida donde esta herramienta se revela como un tesoro. Hemos visto cómo callar protege tus sueños en la juventud, fortalece tus vínculos familiares, potencia tu desarrollo profesional, enriquece tu vida social e ilumina la madurez con un brillo sereno. Cada historia, cada reflexión, nos ha mostrado que el silencio no es ausencia, sino presencia consciente. Es en ese espacio tranquilo donde escuchamos la voz de nuestra alma y del universo. Quiero agradecerte por haber llegado hasta el final de este camino. No todos se atreven a explorar el poder del silencio
en un mundo que premia el ruido. Al quedarte, has honrado tu propio proceso interior y has demostrado que confías en la sabiduría que surge cuando te escuchas. Recuerda siempre lo que Jung nos enseñó. Las grandes transformaciones ocurren en lo invisible, en el interior. No temas callar cuando sea necesario y hablar cuando tu palabra esté cargada de verdad. Ese equilibrio te llevará a abrir puertas que antes ni siquiera veías. Si este viaje te ha tocado, te invito a compartir tus experiencias en los comentarios. Tu historia puede inspirar a otras personas a encontrar en el silencio su fuerza y su libertad. También puedes compartir este video con alguien que sabes que necesita pausar el ruido y escuchar su corazón. Cada semana subimos contenido para seguir creciendo juntos. Si aún no lo has hecho, suscríbete y activa las notificaciones. Tu participación hace que esta comunidad siga floreciendo y que estos mensajes lleguen a quien más los necesita. El silencio es un regalo que nos conecta con nuestra esencia y nos prepara para recibir la abundancia que la vida tiene reservada. Confía en que, aunque no veas resultados inmediatos, cada momento de quietud está sembrando algo valioso dentro de ti. Mantén la esperanza y la fe en tu camino. Las puertas se abren cuando estás listo y el silencio es la llave que las prepara. Gracias por estar aquí, por abrir tu corazón a estas palabras y por permitirte crecer desde adentro. Que este mensaje te acompañe como un recordatorio de que la fuerza más grande se cultiva en el misterio del silencio. Nos despedimos por ahora, pero nuestro viaje de autodescubrimiento continúa. Que cada día encuentres momentos de silencio para nutrirte, escucharte y reencontrarte. Y que ese silencio te lleve a actuar con claridad y amor, sabiendo que la vida siempre conspira a favor de quien camina en paz. Hasta la próxima y recuerda, en la quietud residen las respuestas y las oportunidades más inesperadas.